Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el teorema de Green. Voy a hacer una serie de capítulos, en concreto 3 con este, en los que voy a demostrar los teoremas más importantes del cálculo multivariable en lo que se refiere a la integración, ¿vale? O sea, los teoremas de integrales. Entonces, estos constan del teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss, o también conocido como teorema de la divergencia. Así que en este capítulo vamos a tratar este primero y lo vamos a demostrar, ¿de acuerdo? Entonces, el teorema de Green parte de la siguiente situación. En este dibujo lo que tenemos es una curva, bueno, para empezar estamos en un plano XY, o sea, estamos en R2, tenemos una curva que hemos llamado C, que es cerrada, tenemos un campo vectorial llamado F definido sobre esa curva y luego tenemos la región D bidimensional y plana, que es el área que contiene la curva C. Entonces, el teorema de Green lo que nos va a relacionar es la integral de línea sobre la curva cerrada C con la integral doble sobre la región D. Ambas integrales calculadas sobre el campo vectorial F, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar definiendo este campo vectorial. Vamos a decir que f es una función vectorial que va a ir de R2 a R2 también. Esto tiene que ser así, tiene que ir de R2 a R2 porque si no, no estaríamos hablando del teorema de Green. Y ya para generalizarlo, pues veremos en el capítulo siguiente el teorema de Stokes. Bueno, pues esta función vectorial va a constar de las siguientes coordenadas. Vamos a tener f como un vector que depende de la posición, o mejor dicho, como un campo vectorial, donde en cada punto de nuestro espacio hay asignado un vector, y las coordenadas de este vector pues podrían ser perfectamente pues un f en x y un f en y, siendo a su vez esta f sub x y esta f sub y funciones de x y, porque tanto fx como fi serían la salida de esta función vectorial, porque nos tiene que devolver un vector de dimensión 2, por lo tanto, estas son las coordenadas de ese vector de salida, pero la entrada es un vector de dimensión 2 también, lo que significa que tanto esta f como esta otra son funciones de x y de y. Pero no lo vamos a llamar de esta forma, más que nada porque en los libros suele usarse, imagino yo, que la notación que en su día usó Green, y suelen aparecer las coordenadas de este vector como una m en la primera, que es función de x y de y una n en la segunda coordenada, que también es función de x y de y. En algunos libros también, o sea, en vez de aparecer m y n, aparecen p y r, pero bueno, da igual. Sí, el caso es saber que cada una de estas dos letras pues están haciendo referencias a las coordenadas del campo vectorial. Y lo siguiente que vamos a definir es la región D. Permitidme que defina primero D y luego pasamos a definir C, porque como el inicio de la demostración se centra en la curva C, pues ahora me detengo con más detalle en la frontera de la región D. Pero primero lo que quiero que veáis es que la región D es una región de tipo 3. Esto, lo de los tipos de regiones que hay, lo vimos en el capítulo de integrales dobles, ¿vale? Entonces, la región que encierra la curva C pueden interpretarse como regiones de tipo 1 y como regiones de tipo 2. Entonces, cuando eso ocurre, estamos hablando de las regiones de tipo 3, que son las que son simultáneamente de tipo 1 y de tipo 2. Entonces, vamos a definir D primero como una región de tipo 1. Entonces, ¿qué peculiaridades tienen las regiones de tipo 1?
Pues que en el eje X vamos a ir de un valor a otro y en el eje Y también, pero mediante una función que depende de X. Así que definimos D, como es una región, pues estamos hablando de un conjunto de puntos, así que son todos los puntos del plano, o sea, todos los X que pertenecen a R2, donde este X vector es una dos-tupla de puntos con coordenada X y con coordenada en Y, ¿vale? Tales que la X va de un valor, pues vamos a llamarle a otro valor que vamos a llamarle B, y la Y va a estar, o sea, los valores en Y van a estar acotados por una función, vamos a llamarle phi sub 1, que va a depender de X, inferiormente, y luego superiormente por una función phi sub 2, que también va a ser una función que depende de X. Y cerramos ya eso. No os preocupéis si ahora mismo no entendéis del todo esto, que en cuanto que pasemos a otro dibujo va a quedar, yo creo, mucho más claro. Pero permitidme que ahora defina la región D como región de tipo 2. Entonces, este tipo de regiones, pues si recordáis, la definición era muy parecida a las de tipo 1, pero se invierte el papel de las coordenadas X e Y. En las regiones de tipo 2 lo que vamos a ir es en un intervalo recto en Y, o sea, nos vamos a mover entre dos valores del eje Y, y en el eje X también, pero a lo largo de dos funciones que van a depender de Y. Así que esto será, pues, prácticamente igual que lo de arriba. Vamos a tener los puntos X que pertenecen a R2, tales que A va, o sea, perdón, Y va a estar comprendido entre dos valores, entre A y entre B, y luego la coordenada X va a estar acotada por dos funciones que vamos a llamar psi1, que la acota inferiormente, y psi2, la que la acota superiormente. Vale, entonces veis que pues la relación está invertida entre la X y la Y en estas dos descripciones. Entonces ahora pues vamos a pasar a definir la curva C, pero antes dejadme que comente, porque es importante, que daos cuenta que estos signos de menor o igual lo que significa es que en tanto vista como tipo 1 o como tipo 2 la región D, los valores que toma I están comprendidos entre dos curvas, porque la curva C, al ser una curva cerrada, pues vamos a tener que subdividirla en una serie de curvas, mínimo en dos. Con dos nos va a bastar para demostrar el teorema, ¿vale? Esto lo vimos en el capítulo que tengo, o sea, unos cuantos capítulos atrás en esta misma lista, en las integrales de línea a lo largo de curvas cerradas. Nosotros ya vimos ahí que pues cuando tenemos la integral de línea de una curva cerrada a lo largo de una curva C, pues de una función la que sea, vamos a poner aquí el diferencial de R y aquí, pues yo qué sé, una función escalar, por poner un ejemplo, esto tenía que dividirse en la suma de, o sea, esta curva C, pues por ejemplo, tenía que dividirse en una curva C1 de la función por un diferencial de esa curva, aunque bueno, si estoy poniendo aquí C, pues vamos a poner, como estamos poniendo aquí diferencial de gamma, pues vamos a llamar que la curva C está compuesta por la curva gamma 1 más la integral a lo largo de otra curva. Lo que pasa que esta otra curva, pues para que cierre, va a tener que tener sentido negativo,
repito, todo esto ya lo hemos visto, no me detengo mucho, lo comento así de forma general, pues para darle un poco de contexto a todo esto y que no quede tan abstracto. De la función por diferencial de gamma 2. Entonces, al recorrer esta curva en sentido negativo, pues si queremos hacerla aquí positiva, pues tenemos que cambiar este signo más por un signo menos y tal, bueno, todo eso que vimos. Lo que quiero decir es que la curva C vamos a subdividirla en dos curvas y la región D, tanto interpretada de tipo 1 como interpretada de tipo 2, pues las coordenadas que van a venir dadas como función de la otra están acotadas, pero siendo los signos de desigualdad menores o iguales, porque la región D son todos los puntos interiores, ¿vale? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de solamente la circunferencia aquí, en este ejemplo, que es C, entonces esto no se pone entre signos de menor o igual, sino que I es igual a esas dos funciones según a cuál nos refiramos, ¿vale? Pero aquí se pone el menor o igual, repito, porque estamos hablando de la región D, que son varios puntos. Entonces, la curva C, como vamos a subdividirla en... Bueno, mejor eso ahora lo definimos aparte. La curva C es la frontera de la región D. Eso se pone en simbología de conjuntos con esta letra delta y luego pues la letra con la que hemos nombrado a la región interior, ¿vale? Entonces, como C vamos a subdividirlo en dos curvas, lo que vamos a tener es que vamos a poner C sub I, que es una función vectorial, donde I va a ir de 1 a 2, pues esto va a ser una función de un intervalo, vamos a llamarle A, B, contenido en R, donde este intervalo AB va a coincidir con este intervalo porque vamos a utilizar la parametrización rectangular para parametrizar esta curva, ¿vale? Pero bueno, ahora vemos eso. Y esto nos va a llevar a R2 porque los puntos de la curva C, pues para definirlo necesitamos pues dos coordenadas porque estamos en el plano. Muy bien, pues ya con todo esto definido, vamos a ver estas dos curvas. La curva cerrada C va a estar o van a constituirla otras dos curvas, una que vamos a llamar C1 y otra que vamos a llamar C2. Entonces, vamos a comenzar con la interpretación de la región D como si fuera de tipo 1, ahora veréis por qué, y luego volveremos a repetir esto como si fuera de tipo 2. Pero eso ahora, bueno, yo creo que mejor casi que lo explico yo. A ver, nosotros lo que vamos a... de lo que va a tratar el teorema de Green, como os he comentado al principio del capítulo, es de relacionarnos dos integrales. Pero el punto de partida consiste en que nosotros lo que vamos a querer resolver es la integral de línea a lo largo de una curva cerrada, donde esta curva cerrada va a ser la curva C, la que es frontera de la región D, de el campo vectorial F, producto escalar, con un diferencial de R. Entonces, el campo vectorial F, acabamos de ver que eso lo podemos dividir en podemos entenderlo como un vector de dos coordenadas, o sea, voy a hacer un copia-pega de esto aquí, a copiarlo literal, la primera coordenada, que es una función de x y de y la segunda coordenada, que es una función también de x y de y. Y el diferencial de R, pues nosotros ya sabemos que como estamos en coordenadas cartesianas, pues eso es un vector con coordenadas diferencial de x, diferencial de y. Por lo tanto, podemos hacer este producto escalar y entonces vamos a tener la integral sobre la curva cerrada C de
m de la primera coordenada del campo vectorial, m que es función de x y de y, por dx, donde ahora ya esto no son vectores, ni es un producto escalar esto, es un producto normal, más, otra vez, la integral sobre una curva cerrada de la otra componente de nuestro campo vectorial, de n, que también es una función que depende de x y de y, por dy. Y aquí igual, esto es una función escalar, esto es un producto normal. Vale. Como tenemos que resolver aquí dos integrales de línea de una función escalar, cada una de las integrales, porque ahora esto es una función escalar, ¿vale? O sea, hemos transformado nuestra función vectorial en dos funciones escalares, o sea, nuestra integral de línea de una función vectorial en dos integrales de línea de funciones escalares. Vale, pues vamos a centrarnos primero en resolver esta de aquí y por eso vamos a interpretar lo que os decía, la región D y la curva C como de tipo 1. Y luego cuando resolvamos esta segunda parte, pues vamos a interpretarlo como de tipo 2. El porqué de esto es técnico y a lo largo de la demostración os lo iré comentando porque podríais decir, bueno, ¿y por qué no interpretamos la primera como de tipo 2 y la segunda como de tipo 1? Pues ahora lo voy a comentar, pero viene más que nada porque va a haber un momento en el desarrollo en el que aquí, por ejemplo, en esta primera integral y también con la segunda va a pasar, vamos a querer añadir aquí un diferencial de y, y si tomamos esta primera integral como de tipo 2, lo que nos va a aparecer en vez de un dy es un dx al cuadrado y un diferencial de x al cuadrado es 0 y nos anularía todo el desarrollo que nosotros queremos hacer. Así que es más que nada por eso. Aún así, cuando lleguemos a ese punto en la demostración, os lo recordaré. Bueno, entonces voy a borrar este paso intermedio y me voy a quedar con esto de aquí y voy a colocarlo por ahí arriba para tener sitio para escribir, porque lo que os estaba comentando es que vamos a centrarnos en resolver primero la integral cuya función escalar es la coordenada m del campo f. Entonces vamos a poner esto por aquí, yo creo, y entonces vamos a interpretar el dibujo original que nosotros teníamos como si el campo f solo constara de la primera componente. O sea, vamos a imaginar por un momento cómo vamos a resolver esta integral, pues que en realidad lo que nosotros tenemos, si pasamos de esta, imaginándonos en ese supuesto, que en realidad nuestro campo f es un vector que tiene coordenadas m0, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer también luego, y de hecho lo vamos a hacer con esta de aquí, vamos a interpretar el campo f como si tuviera coordenadas 0n. Entonces vamos a cambiar este dibujo de aquí poniendo solo la componente en el eje x de cada una de estas flechitas. Vale, aquí lo tenemos. Entonces ahora ya venimos a donde nos habíamos quedado con este paréntesis que he hecho, que es que la curva C, pues como tenemos que resolver esta integral de línea a lo largo de una curva cerrada, pues dividimos la curva C en dos curvas, C1 y C2. Tanto C1 como C2, la coordenada y de los puntos que forman la curva va a ser una función de x, como he puesto aquí arriba, que es la diferencia que os estaba comentando antes. Aquí, como estamos haciendo referencia solo a los puntos de la curva, la coordenada y es igual en cada una de ellas a esta función, sin embargo, en la región de la y está acotada por estas curvas. O sea, lo que quiere decir que y toma valores entre medias de o sea, en todo el plano que delimitan inferiormente esta función y superiormente esta otra. Aquí dejadme que, para que no esté esto aquí tan apiñado, pues ponga esta curva por aquí abajo
Y lo que vamos a hacer ahora pues es parametrizar cada una de estas dos curvas. Así que vamos con la primera. Pues esta es la curva C1 que nosotros vamos a renombrarla como una función vectorial con esta C caligráfica y le ponemos también un 1 y una raya de vector. Por esto que he puesto aquí. Y entonces ahora debería cambiar esto que he puesto, pues que la curva C iba a constar de dos curvas, pues como aquí estamos haciendo referencia a la aplicación, pues vamos a poner esto así para que matemáticamente sea más coherente. Bueno, entonces aquí vamos a abrir unos corchetes, vamos a definir la coordenada X como una función de t, por ejemplo, vamos a definir este parámetro t, vamos a definir el parámetro de la curva pues, con la letra t. Y como os estaba diciendo antes, vamos a usar la parametrización rectangular que yo llamo, que es decir que x pues es igual a t. Entonces, la y, como y, aquí ya no tenemos libertad para escogerla porque y viene dado por la función phi1 en esta curva, pues esto es, o y definido como una función de t, lo que es la función phi1 que depende de x, pero le introducimos la parametrización en t. Vale, pues ya sabéis que para resolver una integral de línea, pues necesitamos hacer las derivadas de la parametrización, o sea, de las coordenadas parametrizadas. Por lo tanto, voy a hacerlo ya para hacerlo de golpe esto y no entretenerme luego. Entonces, aquí lo que tenemos es que x punto, entendiendo x punto como la derivada de la coordenada x respecto a t, pues como x es t, pues es 1, porque sería hacer diferencial de x, diferencial de t, pero como x es t, pues quedaría dt entre dt. Vale. Y luego aquí, pues definiríamos también y punto como phi 1 punto, entendida ya como que esta función pues solo depende de t. Porque aquí pues podríamos hacer dos cosas, como phi1 depende primero de x, pues podríamos hacer la derivada de phi1 respecto a x y luego la derivada de x respecto de t. Pero si ya directamente componemos la función, pues ya entonces solo depende de t, pues la derivada, pues hacemos la derivada. De todas formas, no os preocupéis mucho con esto, porque ahora veréis que justo esta parte no la vamos a necesitar. Pero bueno, vamos a pasar ahora a definir la curva 2, o sea, perdón, a parametrizar la curva 2. Entonces, C2 visto como una función, pues vamos a llamarle con esta C caligráfica también, que es una función vectorial. Abrimos unos corchetes y aquí esto pues va a ser más de lo mismo. Vamos a definir la coordenada x como una función que depende de t y vamos a decir que es t. Y luego aquí la coordenada y, pues para definirla como una función de t, pues la coordenada y venía dada en la curva 2 por la función phi2, por lo tanto, esto es phi2 que depende de x, que a su vez ahora depende de t. Vale, pues igual vamos a... Lo que pasa que fijaos que, porque alguien podría decir, pues entonces estamos parametrizando igual, es igual la parametrización de arriba que la de abajo, pero daos cuenta que no, porque aquí la y es una función phi1 y aquí abajo es una función phi2, o sea, son dos funciones distintas, ¿de acuerdo? Aunque vosotros veáis el dibujo que he hecho yo, que puedan ser funciones parecidas, por eso le he intentado dar esta forma un poco más elíptica, porque en el caso en el que pusiera una circunferencia, pues sería la misma función, salvo el signo, pero no os centréis en eso. O
sea, el dibujo es simplemente un dibujo para nosotros tener una especie de guía intuitiva para ver por dónde vamos, pero centrados en las ecuaciones. Vale. Entonces aquí, igual como para resolver la integral de línea, cuando separemos la original en dos, pues también vamos a necesitar las derivadas. Pues x punto entendido como la derivada de x respecto a t, como x es t, también, pues esto va a ser 1. E y punto, pues esto va a ser igual que arriba. Phi punto, pero phi, la función 2, cuando ya solo depende de t. Y aquí hay que decir algo muy importante, que es que como estamos usando esta parametrización donde x es igual a t, pues entonces el intervalo en t pues va a ir de A a B. ¿Por qué? Pues porque aquí, en este diagrama, en la coordenada X, pues tiene como límites esta curva cerrada, en el lado izquierdo el valor A en X y en el lado derecho el valor B en X. Igual que las habíamos definido aquí también arriba en la región D, pues por ser los puntos interiores a estas curvas, pues también comparten estos puntos como límite en el eje X. Entonces esto lo que quiere decir es que T, o sea el parámetro, pues va a ir o va a tener como límite inferior el valor A y como límite superior el valor B. Y aquí abajo lo mismo. Vamos a ir en T, en el parámetro, de A a B. Muy bien. Entonces ahora llega el momento de definir el sentido en el que vamos a recorrer estas curvas. Igual que lo que os he hablado antes de que pues siempre cuando es una curva cerrada, generalmente siempre va a haber una que vamos a tener que recorrer en sentido contrario. Entonces, el sentido convencional, al menos en Europa, yo creo, ya no sé cruzando el charco cómo se hace esto, es el sentido antihorario. O sea, el sentido antihorario se define como el sentido positivo a la hora de recorrer una curva. El motivo de esto, pues bueno, esto es un convenio, o sea, esto se define y una vez se define, pues cada vez que tengamos una encrucijada, pues se toma este camino. Ocurre en la forma en la que abren los ángulos, que si recordáis, pues abren desde la posición del eje X en sentido antihorario también. El producto vectorial del eje X con el eje Y o de sus vectores unitarios también por la regla de la mano derecha se hace en sentido antihorario y entonces el pulgar apuntaría hacia afuera de la pizarra con un vector que sale de ella en ese sentido. Entonces, como todo esto va relacionado, no podemos decir que definimos el sentido al recorrer esta curva de forma horaria y luego el producto vectorial antihorario y el ángulo de otra forma, o sea, sino que todo tiene que mantener una coherencia y porque si no, no se podrían hacer matemáticas, pues entonces vamos a utilizar este sentido. Como decía, esto es histórico porque, más que nada, pues porque cuando se empezaron a desarrollar todas estas matemáticas, lo hicieron personas que vivían en Europa, en el hemisferio norte. Entonces, como el hemisferio norte vista la Tierra desde arriba, imaginaos que imaginaos que esta circunferencia es la Tierra vista desde arriba y entonces esto es el polo norte, pues desde el hemisferio norte el giro de la Tierra se produce en sentido antihorario. Entonces, este es el sentido histórico de por qué al tomar cualquiera de los dos caminos se marca este y pues bueno, simplemente si los matemáticos que inventaron esto hubieran nacido en el hemisferio sur, pues a lo mejor sería el convenio contrario, pero que, repito, es un convenio y esto es arbitrario, ¿vale? Pero una vez se define uno, ya se usa ese siempre. Vale, veis que aquí he marcado las flechitas siguiendo el sentido antihorario que os acabo de decir. Entonces, como las curvas tienen que definirse o su sentido positivo se marca hacia donde crece el parámetro y el parámetro, como lo hemos definido, igual que la coordenada X, pues entonces la curva avanza en sentido positivo a lo largo
del eje X en la dirección en la que crece esta coordenada. Así que la curva 2, como por definirla en sentido antihorario, veis que vamos del punto B al punto A. E ir del punto B al punto A en la coordenada X implica ir hacia la izquierda, o sea, hacia donde decrece. Por lo tanto, la curva 2 se recorre en sentido antinatural y le ponemos este signo menos aquí a la curva. Entonces, para empezar ya el cálculo, dejadme que reorganice esto un poco porque veo que no me va a caber muy bien y ahora continúo. Vale, he reorganizado esto un poco, no he borrado nada en realidad, solo lo he recolocado. Entonces, lo que os estaba diciendo es que nos habíamos quedado en que, como hemos dividido la integral inicial en dos integrales, pues vamos a resolver primero esta de aquí, que por eso pues hemos interpretado pues la curva como de, o sea, la región y la curva, la región como de tipo 1, la región D y la curva como que es la coordenada Y la que viene en función de la X, así que cogemos, voy a hacer un copia-pega y empezamos por aquí. Vale. Entonces, aquí lo siguiente que tenemos que hacer, pues es, acá lo que ya sabemos, dividir esta integral en dos integrales. Una sobre la curva, o a lo largo de la curva C1 de m, que es una función escalar de variable vectorial, variables x, y, por diferencial de x, más otra integral, todo esto son integrales de línea, una integral a lo largo de la curva C2, que C2 va en sentido antinatural, así que lo ponemos, de la función m por dx. Todo esto. Vale. Aquí, repito, aunque veáis que aquí aparece solo el diferencial de x, pues esto es una curva, o sea, es una integral de línea exactamente igual, ¿vale? Porque m depende tanto de x como de y. Entonces, la forma de resolverlo, esto es igual, ¿no? O igual digo que una integral de línea, no vayáis a pensar que aquí al tener solo el diferencial de x se integra respecto a x y la y se toma como constante, como si esto fuera una especie de integral doble, aunque no es doble, pero bueno, o sea, ¿me entendéis, no? O sea, eso no se resuelve así, sino que esto se resuelve como las integrales de línea de toda la vida. Bueno, entonces lo que primero vamos a hacer es darle sentido natural a la curva C2 y entonces cambiar este signo de aquí y pondremos un menos. Vale, bueno, pues lo siguiente es componer la función m con cada una de las curvas en su correspondiente integral y sustituir el diferencial de x por, si la derivada de x respecto a t hemos visto aquí arriba que es x punto en la parametrización, pues esto implica que el diferencial de x será x punto diferencial de t para integrar ya pues respecto al parámetro. Por eso ahora vais a ver cuando sustituya que no íbamos a necesitar la parte de la y, que os he dicho antes que daba igual en la forma en la que derivar la coordenada y en la parametrización, porque como aquí estamos derivando, o sea, esta integral, el diferencial es de x, pues no es muy importante eso. Entonces, vamos con la primera integral. Vamos a tener ya componiendo una integral que va a ir de entre a y b de la coordenada m compuesta con C1, ¿vale? O sea, como con la curva visto como una función vectorial, C1, que ahora dependerán de t, por
x punto por dt, que es lo que os acabo de mostrar, que es el diferencial de x. Vale. Y esto menos la segunda integral. La segunda integral pues va de a a b también. La función m aquí tenemos que componerla con c2 en vez de con c1, con c2 que depende de t, y esto por x punto por dt. Y ya habríamos, ya aquí lo que tenemos son integrales normales y corrientes de una variable, ¿vale? Que es en lo que se convierten las integrales de línea cuando lo componemos con la parametrización y hacemos toda esta historia, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí pues es ver que como x punto en ambas parametrizaciones es 1, pues eso significa que tanto aquí como aquí esto es 1. Por lo tanto, vamos a borrarlo. Y aquí también. Y vamos a sustituir el argumento de la función m por lo que realmente es, o sea, que es la curva C1, pero bueno, aquí está puesto de forma general. Vamos a ponerlo de forma más explícita, de la siguiente forma, que va a ser pues la curva aquí C1 en coordenadas. La curva C1, pues la coordenada X la hemos definido como T, y la coordenada 2, que es Y, pues es phi1 de T. Vale. Y aquí en la otra integral, pues tenemos que también la curva E2 pues tiene coordenada X, que la hemos definido como T. Estamos poniendo simplemente la curva 2 de forma explícita también, o sea, en coordenadas. Y la coordenada Y, pues es una función phi2 que depende de T. Vale, pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Como estas dos integrales están parametrizadas en el mismo parámetro, tienen los mismos límites y la función a integrar es la misma, cuidado porque lo que no es lo mismo es una de las coordenadas de la composición, ¿de acuerdo? O sea, la coordenada y en concreto. Pero esto lo que quiere decir es que vamos a poder unirlas y poner que vamos a tener una integral que va a ir de a a b de m, que depende de t y phi1 de t, menos m, que depende de t y de phi2 de t, y esto por dt. Vale, pues lo siguiente que vamos a hacer es, puesto que t es igual a x en ambas parametrizaciones, pues podemos quitar t y poner una x. Y aquí simplemente lo que estamos haciendo es un cambio de notación, pues porque las ventajas de escoger este tipo de parametrización pues nos permiten hacer esto sin ningún problema. Estoy poniendo una x donde antes había una t. Vale. Bueno, pues aquí lo que vamos es a poder aplicar la regla de Barrow, porque veis que tenemos una diferencia de la misma función evaluada, en este caso en la coordenada y entre dos funciones. Así que esto simplemente, o sea, vamos a poner exactamente lo mismo, pero de una forma distinta, que es en lo que consiste la regla de Barrow, que bueno, si alguien sabe por qué se le dio nombre a esto, pues si quiere explicarlo en los comentarios, porque yo no tengo ni idea.
como algo tan simple se le da un nombre. Entonces, la regla de Barrow lo que consiste es en poner que m, que depende de x y de y, lo estamos evaluando después de haber hecho una integral entre dos valores de y. Esos dos valores son el límite inferior, será el que ponemos en el sustraendo de esta diferencia, o sea, en esta parte de aquí, la función phi2, por lo tanto, esto va a ser evaluado en y igual a phi2 de x, y el límite superior pues será el que corresponde en esta diferencia, en el minuendo, en la coordenada de la y, o sea, la función phi1 de x. Aquí cerramos paréntesis y había un diferencial de x. Vale. Entonces, lo que os acabo de decir es que esto es la regla de Barrow, que es después de haber hecho una integral, evaluar entre los límites. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir un paso hacia atrás y poner esto como la integral que fue antes de obtener la primitiva, que en este caso sería la función m, y evaluarla en estas coordenadas, o sea, entre estos dos límites, en la coordenada y. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Porque alguien puede decir, vale, si m es la primitiva de una función, ¿cómo sabemos cuál es esa función? Bueno, pues lo que vamos es a aplicar el teorema fundamental del cálculo aquí, que nos dice que si hacemos la integral de la derivada de una función, el resultado es la función. Así que si aquí cogemos, voy a borrar esto de la regla de Barrow para tener sitio para escribir. Si aquí decimos que lo que teníamos, o sea, que la integral que teníamos era esta, tenemos la integral entre a y b, que esa es la que teníamos en un inicio, y el paso atrás que os decía de esto que tenemos aquí, pues es esta otra integral, una integral que tiene como límite inferior phi2 de x y aquí arriba phi1 de x, de la derivada parcial de la función m respecto a la coordenada y aquí, bueno, la función m depende de x y de y, y aquí había un dx por aquí, pero daos cuenta que al haber ido un paso hacia atrás y recuperar una integral que supuestamente aquí ya habíamos hecho, como lo estábamos evaluando en los límites eran en la coordenada y, pues esta integral ha tenido que ser respecto a y. Entonces ponemos aquí el diferencial de y, que es la integral que hemos hecho, y luego lo que teníamos antes, que iba con esta primera integral con límites a a b, que era el diferencial de x. Entonces, daos cuenta, repito, que aquí, al hacer esta integral, esto es el teorema fundamental del cálculo, que es la integral de una derivada, pues en este caso, como es una función multivariable, pues una derivada parcial, pero esta integral respecto a y, si es una derivada parcial respecto a y, pues recuperamos la función m, ahora sí evaluada entre los límites que nos digan, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos tenemos que dar cuenta es de un sutil detalle, que es que la región D, la curva C, cuando la dividimos en C1 y en C2, la curva que tiene como límite superior es C2, que es que la coordenada y está definida mediante la función phi2 que depende de x. Y sin embargo, pues bueno, y la curva inferior es C1 con la coordenada y como phi1 de x. Y daos cuenta que aquí está cambiado de orden, de posición. O sea, tenemos como límite inferior la función de la curva 2 y como límite superior la función de la curva 1.
Entonces tendríamos que dar la vuelta a estos límites y eso es tan fácil pues como poner aquí en vez de un 1 y aquí un 2, pues poner un 2 y aquí abajo un 1, pero ya sabéis que hay un teorema que al cambiar de posición los límites de la integral, pues pesca un signo menos, por lo tanto tenemos que ponerlo. Entonces ya en el siguiente paso, pues daos cuenta que tenemos lo siguiente, tenemos menos la integral entre a y b y phi1 de x, phi2 de x, de la derivada de m parcial respecto a y, m, que depende de x y de y, del producto de dy por dx o dx por dy, porque este producto es conmutativo. Entonces, vamos a ponerlo porque, como acabo de decir, pues conmutan dx, dy. Y ahora vamos a hacer la siguiente observación, que es, daos cuenta que ahora lo que tenemos es una integral doble. Hemos partido de una integral sobre una curva cerrada, la hemos dividido en dos integrales de línea y hemos acabado en una integral doble, ¿vale? O sea, haciendo todo de forma lícita. ¿Qué región es la que estamos integrando con esta integral doble? Pues fijaos que en x va de a a b y en y va de phi1 a phi2. Y esa región ya la habíamos definido en un inicio, que es la región interpretada como región de tipo 1, la región D. Que daos cuenta que la x va de a a b y la y va de phi1 a phi2. Por lo tanto, podemos poner, en vez de los límites de forma explícita, podemos poner aquí que esto es una integral doble sobre la región D. Y ya aquí dx y dy, entonces podemos sustituirlo por un diferencial de área, que es como se abrevia este producto de diferenciales cuando estamos integrando en una región que es plana, como en este caso lo es la región D. Así que hemos llegado a que la primera parte de nuestra integral original, la que era la coordenada x del campo vectorial, se convierte en esta integral doble. Bueno, pues vamos a guardarnos este resultado por ahí y vamos a hacer un cálculo parecido con la siguiente integral que nos hemos dejado, que es la coordenada y de la función f, que la hemos llamado nosotros n. Bueno, pues entonces vamos a poner un par de dibujos parecidos a los de antes. El primero es que ahora vamos a coger solamente la componente en y del campo vectorial f, que es la función n. Entonces el dibujo, o sea, la integral de línea sobre la curva cerrada c, pues va a ser sobre este campo vectorial, ¿vale? Y luego, como vamos a subdividir la curva c en dos curvas también, pues vamos a tener este otro dibujo. Lo que pasa que aquí es lo que os comentaba al principio del vídeo. Al estar ahora interpretando el campo vectorial como que no tiene coordenada en x, sino solo coordenada en y, vamos a interpretar la región D como una región de tipo 2. O sea, una región en la que la coordenada y va a ir entre dos puntos. Si os dais cuenta ahora, lo que yo antes he llamado A y B, que estaban en esta posición en el eje X, en el cálculo anterior teníamos aquí un punto A con coordenada en X, A minúscula, y un punto aquí B con coordenada en X, B minúscula. Entonces en el eje X íbamos de A a B. Pues ahora lo que vamos a ir es en el eje Y de dos puntos, de C a D, ¿vale? Porque es de C a D la dirección o el sentido en el que crece la coordenada Y. Y entonces en X nos vamos a mover a través de dos funciones. En la curva 4 vamos a tener
a x con la coordenada x como una función psi2 de y, y en la curva 3 la coordenada x va a ser la función psi1 de y. Si os dais cuenta, el motivo por el cual yo decido decir cuál es la curva con el índice menor o el mayor, pues le pongo el índice menor, el que más hacia abajo está en el eje en el cual dicha coordenada la ponemos como función de la otra. O sea, antes, cuando teníamos el dibujo del eje, o sea, de la región D vista como tipo 1, pues teníamos esto, recupero el dibujo, entonces veis que C1, o sea, la curva C, le he puesto el subíndice 1, la que en el eje Y, que es la coordenada que viene en función de la otra, mediante las funciones phi, está con valores más pequeños en dicho eje. O sea, todos los valores en la coordenada Y de la curva C1 van a ser más pequeños que los de la curva C2, ¿vale? Por eso precisamente tienen, la región D tiene esta relación en vista de tipo 1 y esta otra vista de tipo 2. Entonces vamos a hacer lo mismo de antes y vamos a parametrizar estas curvas. Vamos a tener la curva C3, que vamos a renombrarla como una función vectorial con esta C caligráfica. Lo que pasa que ahora, en el momento de parametrizar esta curva, mucho cuidado, porque al interpretar la región comprendida entre estas dos curvas, la región D como de tipo 2, la variable de estas dos que es independiente es la y. Y es la x la que va a venir definida dicha coordenada como función de la otra. Así que aquí a la hora de parametrizar lo haremos al revés. Diremos que y vamos a definirlo como una función de un nuevo parámetro. Podríamos usar el parámetro t como antes, pero bueno, pues por cambiar un poco, pues vamos a decir que el nuevo parámetro es u y vamos a definirla pues directamente como u, igual que hemos hecho antes, con una parametrización rectangular. Y ahora entonces la x, para definirla como una función de u, pues x en la curva C3 viene definida mediante la función psi1 de y. Por lo tanto, tendremos psi1 de y, pero y ahora es una función de u, por lo tanto, así queda. Y ya de paso, pues igual que antes, vamos a calcular las derivadas de estas coordenadas. Entonces, en la primera, la derivada de y, vamos a poner y', porque y punto se utiliza solo cuando el parámetro o la variable respecto a la cual se deriva es t, pues y' es la derivada de y respecto de u, pero como y es u, pues esto es 1. Así que aquí pues pondremos un 1. Y aquí debajo pues pasa lo mismo de antes, la coordenada x', pues esto será igual a psi1', cuando ya solamente psi1 depende de u. Lo que pasa es que esto va a pasar como antes, que como ahora nos estamos centrando en esta integral y aquí el diferencial es solo el diferencial de y, pues justo no vamos a necesitar esta parte de aquí. Pero bueno, aún así vamos a ponerla por completitud. Y ahora vamos a parametrizar la curva C4. Entonces C4 lo renombramos como una función vectorial de esta forma. Abrimos también unos corchetes y vamos a hacer exactamente lo mismo. Como ahora es la coordenada y es la variable independiente, pues es donde nosotros tenemos la libertad a la hora de parametrizar estas curvas. Entonces y va a ser una función que depende de u también y vamos a definirlo como u. Y ahora la x, para definirlo como una función
de u, pues x en C4 viene mediante la función psi2 de i, pero i ahora es una función que depende de u. Vale, pues calculamos también estas derivadas. Entonces, esta derivada y', esto va a ser igual 1, y x' va a ser psi2' ya dependiendo solo de. Bueno, pues una vez... bueno, claro, sí, se me ha olvidado poner aquí que entonces tenemos que señalar los límites en el nuevo parámetro, pero como el nuevo parámetro pasa como antes, lo hemos definido igual que la variable i, pues la i va de c a d. Y bueno, fijaos que ahora me estoy dando cuenta que aquí, donde he definido las curvas c como funciones vectoriales, he puesto un intervalo a, b, y ahora en estas dos, en la curva c3 y en c4, es cd. Pero bueno, pues lo cambiamos. Entonces aquí c es menor o igual que u y menor o igual que d. Y en la curva C4 exactamente igual. La u está acotada entre C y D. Vale, pues vamos a poner esto un poquito por aquí colocado. Aunque bueno, tampoco tengo ya mucho más espacio, vamos a dejarlo más o menos así. Y entonces nos queda definir el sentido en el que vamos a recorrer estas curvas, que igual tiene que ser sentido antihorario, aunque hayamos cambiado la relación de dependencia de las dos variables y ahora sea la x la que es una variable dependiente e y la independiente, pues el sentido tiene que ser antihorario. Por lo tanto, vamos a marcarlo. Muy bien. Daos cuenta que ahora, como el sentido positivo a la hora de correr la curva lo da el sentido en el cual el parámetro aumenta, pues como el parámetro es i, porque u es igual a i en ambas curvas, significa que es en esta dirección, o sea, de C a D, hacia donde, avanzando en la curva, esta se recorre en sentido positivo. Fijaos que para ir del punto C al punto D en sentido antihorario, pues tenemos que empezar por esta dirección, o sea, por la curva 4. La curva 4, entonces, en este sentido, vemos que de C vamos a D. Pero la curva 3, al recorrerse en sentido antihorario, pasa al revés, que vamos de D a C. Por lo tanto, esta curva se recorre en sentido antihorario de forma antinatural. Así que le ponemos ahí el signo menos. Y muy importante lo que os he dicho antes. La curva 3, decido llamarla 3, y la curva 4, 4, porque en el eje de la variable dependiente los valores que toma la curva 3 en x siempre van a ser más pequeños que los que toma la curva 4. ¿Vale? Igual que pasaba aquí, que por eso he puesto este otro dibujo. Que por cierto, pues ya no me hace falta. Bueno, pues vamos, y es exactamente igual que antes, con la integral que nos queda por resolver, que es la integral sobre la curva cerrada c de la función n, que era la coordenada y de la función f, del campo vectorial f, por diferencial d. Entonces esto es exactamente, no exactamente, pero vamos, casi que el cálculo que hemos hecho anteriormente. Aquí esta integral a lo largo de una curva cerrada la dividiremos en dos integrales, una a lo largo de la curva 4, donde pongo primero la curva 4 aquí, pues porque desde C a D, al ir en sentido antihorario, tenemos que ir primero por la curva 4, ¿vale? Más que nada por eso, pero vamos, que como van a sumarse, o sea, daría igual. Digo que daría igual poner una que otra, luego habría que hacer el teorema bien. Entonces, esto es la función n que depende
de x y depende de y por diferencial de y más la integral de línea a lo largo de la curva C3, pero C3 se recorre antinatural, de la función n, que depende de x y de y, por dy. Vale, entonces aquí vamos a hacer lo mismo de antes. Quitamos el sentido antinatural de la curva C3 y ponemos aquí entonces un signo menos. Vale. Y ahora, en el siguiente paso, pues vamos a transformar esta integral, o sea, vamos a componer la función n en la primera con la curva C4 y en la segunda con la curva C3 para transformar esta integral de línea en una integral de una variable normal y corriente. Así que aquí tendremos la integral C4, pues va de C a D, de n compuesto con la curva, o sea, con la función C4 por y punto por du. Y ahora menos, daos cuenta de i en la primera parametrización, bueno, en la primera, o sea, perdón, en la segunda, porque estamos en C4, pero luego también en la primera, pues y la derivada de i respecto de u, pues esto es i'. Por lo tanto, diferencial de i es i' diferencial de u. Que aquí, pues mira, de hecho me he confundido y he puesto en vez de la prima, he puesto un punto, que ahora es de u, y esto va bien así. Muy bien. Un signo menos y vamos con la otra integral. Entonces, la integral sobre la curva C3 también va de C a D. Al recorrerla en sentido antinatural iba de D a C, pero al darle ahora sentido normal se da la vuelta a los límites y por eso pesca este signo menos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la función n compuesta con la función vectorial C3 por y' diferencial de u. Que de hecho, a ver, porque para ser más exactos, aquí puedo poner también que C4 depende de u o viene parametrizada en u y aquí que C3 también viene parametrizado en u. Y así ya que no quiero saltarme cosas y que esto luego no se entienda. Vale. Entonces, podemos hacer igual que antes, y' en ambas parametrizaciones es 1, por lo tanto, aquí lo quitamos, aquí también lo quitamos y podemos poner la composición de forma explícita, tanto aquí como aquí. Esto significa que pues, la curva C4 tiene coordenadas x, y. Aquí he cambiado el orden de la parametrización porque es la coordenada y que al ser la variable independiente tenemos libertad a la hora de parametrizar, porque al ser una curva tenemos un grado de libertad para parametrizar una coordenada. Ya la otra viene dada por la función, que por eso la x es dependiente de la y. Pero aunque aquí le he dado la vuelta por esas circunstancias, las funciones dependen de x en primer lugar y luego de y. Así que aquí pues pondremos que x es si 2 de u y la coordenada y es u.
que es la parametrización pues puesta de forma explícita. Y ahora aquí abajo pues exactamente igual. Aquí la coordenada x viene como la función psi1 de u y la coordenada y es u. Así que igual. Esto queda de esta forma. Y ahora en el siguiente paso, pues pondremos, como tenemos el mismo parámetro y la integral va de c a d, o sea, la primera y la segunda, pues las unificamos. Ponemos la integral de c a d, abrimos un corchete de n de psi2 de u menos n psi1 de u. Cerramos corchete y du. Vale. Pues aquí, y exactamente igual que antes, o sea, esto es todo el rato hacer lo mismo, como hemos definido u igual que la i en la parametrización de las dos curvas, pues donde hay una u, pues pondremos una i. Y listo. Una por aquí, otra por aquí y por aquí, y nos queda el diferencial de i. Vale. Entonces, ahora vamos, como antes, a aplicar aquí la regla de Barrow. Y eso quiere decir que vamos a poder poner esta resta de funciones de la siguiente forma. Tendremos la integral de c a d de n, que depende de x y de y, y la coordenada en y viene evaluada pues inferiormente por psi1, o sea, perdón, la coordenada x, que ya no sé si he dicho la x o la y, pero la x viene en el límite inferior como psi1 de y en el límite superior como psi2 de i. Vale, cerramos paréntesis y esto iba por d multiplicado por diferencial de i. Muy bien. Pues ahora a esto le vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo, porque igual que antes, pues aquí lo que tenemos es una función primitiva que tras haber hecho una integral vamos a evaluar. Como estamos evaluando la coordenada x, significa que hemos hecho una integral o hemos integrado respecto a esa variable. Entonces, como desconocemos la función de la cual n es su primitiva, pues aplicando el teorema diferencial del cálculo, derivaremos parcialmente respecto de x y haremos esa integral respecto de x también, para que se anulen la integral y la derivada y nos devuelva n. Entonces, voy a borrar esto de aquí de la regla de Barrow para dejar sitio. Y muy importante que antes en el anterior cálculo se me ha olvidado comentar que al principio del capítulo lo he señalado, pero bueno, lo he dejado ahí como que pues, cuando llegara a ese cálculo iba a extenderme un poco más, que era el por qué hacíamos todo este lío de separar la función f en sus dos coordenadas e interpretar pues cuando integramos respecto a la función m, que es la coordenada x, interpretar la región D como de tipo 1 y las curvas, pues como lo hemos hecho y ahora al revés. Pues porque daos cuenta que si en este cálculo, por ejemplo, hubiéramos interpretado la región D en vez de como de tipo 2, como de tipo 1, no sería la variable x la que pudiéramos poner en función de la y, sino que sería la y la que hubiéramos puesto en función de la variable x aquí en la regla de Barrow. ¿Qué quiere decir eso? Que al ir un paso para atrás, ahora pondríamos aquí las dos integrales, la derivada de n respecto a y, y nos juntaríamos con dos diferenciales de y.
o sea, con un diferencial de y al cuadrado. Y eso no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es juntarnos con un diferencial de x y un diferencial de y. Entonces esto, en vez de una y, es una x. Y por eso nos vemos en la necesidad de interpretarlo de esta forma. Porque más que nada para cuando lleguemos a la regla de Barrow, poder aplicar bien el teorema fundamental del cálculo y que nos quede aquí un diferencial de área y no un diferencial de la coordenada que sea al cuadrado. Y en el cálculo anterior, pues ha pasado al revés, porque la coordenada que evaluábamos en este paso, pues era la y en vez de la x y teníamos la función phi 1 y 2 de x. Entonces ahí pues sucedía exactamente lo mismo, pero al contrario, no queríamos un diferencial de coordenada al cuadrado, sino que queríamos obtener un diferencial de área y eso no nos queda otra que separar la, la contribución del campo vectorial en dos partes, ¿vale? Interpretarlo primero de una forma, cogiendo solamente las componentes en el eje X de los vectores y luego las componentes en el eje Y. ¿Y eso por qué se puede hacer? Pues porque la curva C es cerrada y las curvas cerradas pueden ser interpretadas de las dos formas. Al igual que la región que comprenden, pues si la curva C es una curva pues más o menos irregular, que hace cierta línea, que no son como las que vimos de tipo 1 y tipo 2, pues podemos interpretarlas como tipo 3. Así que nada, aquí ya en este siguiente cálculo, al aplicar el teorema fundamental del cálculo, valga la redundancia, pues entonces nos vamos a encontrar con dos integrales, una de C a D y otra de psi 1 de i en el límite inferior y psi 2 de i en el límite superior de la derivada parcial de n respecto de x, porque es x la coordenada que estamos evaluando en los límites. Esto es una función de x y de y. Y teníamos esperando una coordenada, o sea, un diferencial de y por aquí. Y aquí le tenemos que poner el diferencial de x para que la integral que tiene como límites las funciones psi con esta derivada parcial respecto a x y este diferencial de x, por el teorema fundamental del cálculo, nos den como primitiva la función n. Bueno, pues ahora ya aquí daos cuenta que no pasa como antes por cómo estamos recorriendo la curva en sentido antihorario en las dos, pero ahora se nos han quedado los límites bien puestos, porque vamos a transformar estas dos integrales, o sea, esto es una integral doble sobre una región, pero ¿qué región? Pues la región que tiene en la coordenada y que era en la que estamos integrando con la primera integral de C a D, veis que aquí lo tenemos, y en la coordenada X, pues, límite, o sea, acotada entre psi 1 inferiormente y psi 2 superiormente, o sea, esto de aquí. Por lo tanto, esta integral es sobre la región D. Entonces vamos a copiarlo ya por aquí en limpio. Tenemos la integral de derivada parcial de n respecto a x. Esto es función de x y de y por dx por dy, que eso es un diferencial de área. Y la región es la región D, interpretada aquí como una región de tipo 2. Así que hemos obtenido que esta integral es igual a esto. Entonces, borro y ya unimos todas las piezas del puzzle. Muy bien, pues volvemos a nuestro dibujo original. Entonces, nos habíamos quedado aquí, habíamos separado nuestra integral original sobre el campo F, nuestra integral de línea sobre la curva C cerrada, en estas dos integrales. Vale, pues hemos obtenido en el desarrollo que hemos hecho en el capítulo que la primera integral es esto,
Y la segunda integral, que es esta de aquí, es esto otro. Entonces vamos a hacer un copia-pega. Muy bien. Entonces, como ambas integrales dobles son sobre la región D, pues podemos la integral de, o sea, perdón, diferencia de integrales es la integral de la diferencia. Así que directamente, pues vamos a poner que tenemos la integral doble sobre la región D, abrimos paréntesis, derivada parcial de n respecto de x menos derivada parcial de m respecto de y, y todo esto por diferencial de área, donde ya sabemos que tanto n como m son funciones que dependen de x y de y el diferencial de área es diferencial de x por diferencial de y. Entonces, ya a lo que hemos llegado, pues es el conocido como teorema de Green, que es que la integral sobre una curva cerrada, llamémosla C, que es o se define como la frontera de una región D, ¿vale? O sea, D es el área de la región contenida por esta curva cerrada, pues esto es sobre el campo F, producto escalar diferencial dr, pues esto es igual a esta otra parte. Y repito, el teorema de Green es un caso especial del teorema de Stokes y tiene que darse en las condiciones de funciones de, campos vectoriales o funciones vectoriales f que van de R2 a R2. Ya para poder generalizar todos estos espacios a otros de dimensión arbitraria, necesitamos el teorema de Stokes, que será el teorema que demuestre en el siguiente capítulo. Así que nada, espero que os haya gustado y que os sirva en un futuro y nos vemos en el siguiente.